Desde el final de la Guerra Fría, lo nuclear quedó en el terreno de lo impensable. Era lo prohibido, lo innombrable, casi un tabú. Pero este tabú se está resquebrajando. Hoy vemos cómo, en guerras convencionales, se amenaza con armas atómicas como si fuera una carta más en la mesa. Y al mismo tiempo, cada vez más países contemplan la opción nuclear no como una excepción, sino como un destino inevitable. En este episodio de Warrior Diplomacy nos adentramos en esta nueva era nuclear multipolar, un mundo sin reglas claras, con más actores, más riesgos y con la creciente sensación de que lo impensable empieza a ser posible. Hola de nuevo, esto es Warrior Diplomacy, tu podcast de confianza donde nos adentramos en la geopolítica global. Soy Tania Rey y hoy me acompañan mis co-hosts de Geopolítica 101, Martín y Fabio, con quienes hablaremos sobre la nueva era nuclear. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por Washington? Hola Tania, hola Fabio. Pues aquí en DC las cosas se sienten, digamos, un poco intensas. Las calles están siendo patrulladas por la Guardia Costera y militares. El clima se siente distinto, pero es un momento históricamente interesante para estar en esta ciudad. Y por supuesto estoy muy feliz de volver a grabar con ustedes. Ya los extrañaba, queridos amigos. De hecho, este es mi momento favorito del mes, cuando grabo Warrior Diplomacy. Fabio, ¿tú cómo vas? Cuéntanos, ¿qué tal todo por Bruselas? ¿Qué tal, Tania? ¿Qué tal, Martín? Un gran saludo a los oyentes. Aquí en Bruselas, retomando de nuevo la intensidad. Ya saben aquellos que el verano en Europa se siente distinto y pues ya con un poquito más de ganas de más movida. Y igualmente, Martín, claramente mucho más World Diplomacy. Con mucha ilusión también del tema de hoy. Y Tania, pues ahora sí para rezarte la palabra. ¿Tú qué tal? ¿Cómo está todo por España? Pues todo bien, ya estamos de vuelta de las vacaciones, con muchas ganas de empezar esta nueva temporada que se viene muy interesante y sobre todo con este nuevo episodio, retomando el asunto nuclear que con tantos conflictos globales se ha quedado un poco en el olvido. Pues suena perfecto, Tania. Y bueno, de entrada, simplemente para explicar un poco el panorama de lo que tocaremos hoy, es un episodio, eso, muy especial y dividido en tres bloques principales. En el primero vamos a sentar las bases con los conceptos clave que nos van a ayudar a entender mejor este marco teórico típico de lo que hacemos en Geopolítica 101. En el segundo bloque vamos a explorar cómo el orden nuclear se está transformando de una rivalidad bipolar a una competencia multipolar con nuevos actores, dinámicas y riesgos crecientes. Y finalmente, en el tercer bloque, analizar cómo están cambiando más que nada los discursos sobre lo nuclear, cómo el tabú, la reducción, la normalización y aceptación de este riesgo está cambiando de una manera importantísima. Y es una tendencia que en muchos sentidos puede ser tan peligrosa como las mismas armas nucleares. De hecho, es un gran tema, chicos. Tenemos mucho de qué hablar hoy. Pero antes de empezar, como siempre, queremos agradecer a todos nuestros oyentes que siempre nos escuchan y a quienes nos debemos. Gracias a ustedes es que seguimos haciendo este podcast. Y decirle que nos encanta leer sus comentarios en redes. Los animamos a que se unan al grupo WhatsApp. En la descripción de este episodio tienen todos los enlaces. Igual si es que nos pueden ratear con 5 estrellas en Spotify o darnos un like y compartir en Instagram y en las otras redes sociales, nos van a ser de mucha ayuda. Sin duda, y simplemente recordar a los oyentes que llegamos a 10,000 seguidores en Instagram, así que igual un agradecimiento especial a todo mundo. Y este episodio es una gran proeza, hay que mencionarlo. Y rápidamente mandar un saludo a dos oyentes que nos dejaron comentarios en un par de episodios hace poco tiempo. Gustavo y Dylan, pues les mandamos un fuerte abrazo a los dos y gracias por esas bonitas palabras. Así que Martín, Tania, ¿por qué no vamos al primer bloque y hablamos de estos conceptos clave que nos van a ayudar a entender esta nueva era multipolar nuclear? Bueno chicos, antes de meternos de lleno en cómo está cambiando el panorama nuclear, vale la pena analizar primero algunos conceptos. Como ya sabéis, siempre empezamos analizando los conceptos clave más importantes. Y es que muchas veces usamos estos términos sin ser conscientes de lo que implican realmente. Así que bueno, empezamos por aclarar qué significan y por qué siguen siendo tan relevantes hoy. De los 5 que explicaremos hoy, ¿con cuál empezamos? Bueno, yo creo que tenemos que pensar desde lo más básico. ¿Qué cosas son las armas nucleares? Por armas nucleares entendemos como aquellos dispositivos explosivos que derivan su poder destructivo de reacciones nucleares, ya sea a través de fisión nuclear, llámese división de átomos, o fusión nuclear, combinación de átomos.
Estas armas tienen la capacidad de causar destrucción masiva en una escala sin precedentes debido a la gran liberación de energía en cortos periodos de tiempo. Básicamente emplean uranio, plutonio o hidrógeno. Para Naciones Unidas también la define como aquellas armas de destrucción masiva cuyo poder explosivo proviene de la liberación de energía nuclear resultando de reacciones de fisión o fusión o una combinación de ambas. Básicamente, ya sea fisión o fusión, y sobre todo fusión, es cuando divides átomos y esta división genera energía, o fusión cuando combinas átomos y generas más átomos y todo eso libera energía en cadena. Esa liberación de energía en cadena es lo que genera justamente la explosión que conlleva la destrucción, pues, ¿no? Es importante señalar que desde que se crearon las armas nucleares, se cambió por completo el panorama de las relaciones internacionales. Esto lo señala el internacionalista y profesor Robert Jarvis, que cambió la forma en cómo los estados actúan y piensan y planean política exterior. Si saben que un arma de destrucción masiva puede entrar a su territorio y generar devastaciones sin precedentes, esto cambia la manera en cómo actúan, pues, ¿no? Y si a esto le señalamos la teoría clausewitziana, en que señala que la guerra es política por otros medios, entendemos que la guerra siempre tiene un objetivo político, ya sea territorio, dominio económico, político, imposición de voluntades. El problema es que cuando incluyes a las armas nucleares en esta ecuación, eliminas el objetivo político, por el cual estás luchando, por lo que el costo de la guerra sale extremadamente alto. Si no hay qué cosa ganar, porque ponemos un arma nuclear y esto destruye por lo que estamos peleando, al final esto cambia mucho en la forma en cómo los estados piensan y actúan en materia de política exterior. Total, Martín. Creo que esto conecta perfectamente con el segundo concepto, que es el de la disuasión nuclear, en inglés nuclear deterrence, y en pocas palabras es la idea de que al tener armas nucleares se evita que otros países se atrevan a atacarte por ese mismo miedo de una represalia que sería completamente devastadora. Y este es el principio, la principal metodología de la rivalidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que definió la Guerra Fría. Ahora, la cosa es que hoy en día esto es distinto porque la lógica de la disuasión funcionaba muy bien en un mundo bipolar cuando solamente había dos jugadores principales. Ahora, con más actores, más armas tácticas y nuevas doctrinas, mantener esta estabilidad es mucho más complicado y bueno, más adelante en el siguiente bloque explicaremos cómo. Pero, Martín, se me hizo interesante cómo últimamente me mencionabas que la disuasión es más compleja, ¿no? No solamente es el concepto disuasorio, sino que tiene también unas categorías menores, ¿no? Efectivamente, Fabio, creemos que la academia ha desarrollado y ha estudiado mucho el tema de disuasión nuclear y un poco que se ha dividido en 4 tipos de disuasiones. Una disuasión existencial, llámese el solo uso de tener armas nucleares puede generar que se disuada a otros estados. 2, disuasión mínima, llámese que puede haber una represalia nuclear plausible, o sea, el estado al cual quiero atacar tiene arma nuclear y existe la posibilidad que pueda usarla. Una disuasión de represión asegurada, básicamente si yo ataco, hay definitivamente una represión nuclear asegurada, o sea, yo ataco un estado y el estado definitivamente me va a responder con un arma nuclear. Y la disuasión de destrucción mutua asegurada. Básicamente yo voy a atacar un estado y ese estado me va a destruir. El debate académico básicamente se ha planteado en que en la actualidad, entre represión asegurada y destrucción asegurada es lo que determina a un Estado a tomar la decisión de evitar la guerra o ser disuadido. Y precisamente ligado a este concepto también tenemos el concepto de triada nuclear, que básicamente es la capacidad de lanzar un ataque nuclear desde 3 plataformas distintas, ya sea por tierra con misiles, mar con submarinos y aire con bombarderos. La idea es justamente asegurar que incluso si te atacan primero, siempre puedas responder con un segundo golpe. Y esto lo que justamente genera en que siempre hay una competencia, porque tenemos que seguir mejorando y invirtiendo en temas de ataques nucleares, porque si un estado quiebra el balance nuclear, ya no hay disuasión. Entonces necesitamos que siempre haya una especie de balance para asegurar la disuasión entre uno y otro. Y esto justamente explica por qué Estados Unidos, Rusia y ahora también China están invirtiendo tanto en modernizar sus triadas. Porque en el fondo,
es la forma en cómo garantizar su supervivencia por medio de la disuasión. Estamos en una especie de empate nuclear y esto es lo que evita que nos ataquemos mutuamente. Pues muy interesante, chicos. Y otro punto importante, además de los tipos de ataques nucleares, es el tipo de armas, ¿no? Porque no todas las armas son iguales. Aquí es importante diferenciar entre armas tácticas versus armas estratégicas. Las tácticas son de corto alcance, pensadas para el campo de batalla con un menor poder destructivo, mientras que las estratégicas son de largo alcance y capaces de, pues, de arrasar ciudades enteras, ¿no? Porque llegan a kilómetros. Y la diferencia no es solo técnica, también es política. Rusia, por ejemplo, tiene muchas armas tácticas y eso baja el umbral para usarlas en un conflicto real. Es decir, de estos dos tipos de armas nucleares es más probable que llegue a utilizar las armas tácticas porque no generarían una destrucción devastadora, que es lo que realmente se quiere evitar porque a nadie le vendría bien. Sin duda, y aquí para complementar otro concepto muy interesante y crucial para entender la política nuclear, ese es del control de estas armas, ¿no? El arms control. Y es toda esta estructura de tratados y acuerdos que durante décadas han intentado limitar el número, el tipo y el uso de estas armas, ¿no? Como Tania explica, tanto las tácticas como las estratégicas. Pero hoy en día está extremadamente desmoronado. Acuerdos clave como el INF, que era un tratado histórico para limitar los arsenales entre la Unión Soviética y Estados Unidos, firmado en los 80, está completamente expirado. Tenemos el tratado START, el New START, también entre Rusia y Estados Unidos, que también limitaba sus arsenales estratégicos. De hecho, este expira el año que viene y Rusia ya ha suspendido sus obligaciones. China nunca estuvo incluido. Y también hay otro tratado muy crucial, el Tratado de No Proliferación, que está muy debilitado, ¿no? Es esta gran muralla en contra de la expansión nuclear, pero Corea del Norte está fuera, Irán, pues al borde de también la adquisición de este tipo de armamentos. Y bueno, países como Corea del Sur, Japón, Polonia, que pues puede que intenten buscar armas nucleares, ¿no? Más de ello en el siguiente bloque. Y esto abre la puerta a una nueva carrera armamentística sin frenos, ¿no? En el caso de que otro país obtenga un arma nuclear, póngase a pensar en Irán, pues el Medio Oriente estaría como loco tratando de cómo defenderse ante otro actor con armas, ¿no? Entonces ahora claramente estamos en un contexto muy peligroso, mucho más que el de hace una década. Y otro tema interesante a hablar es la prohibición tanto horizontal como vertical. La prohibición a la proliferación horizontal habla de que más estados tienen armas nucleares y la prohibición a la proliferación vertical habla un poco más de el desarrollo del armamento nuclear avanzado, ¿no? Donde la teoría existe en este compromiso de los estados en materia de derecho internacional a desarmarse, pero claramente está lejos de ser un objetivo real y se está volviendo prácticamente imposible. Martín, tú con ese ángulo académico sé que has tenido la oportunidad de leer mucho últimamente este tema. ¿Qué más le añadirías a estos últimos conceptos? Justamente si juntamos todos estos elementos, vemos que la disuasión cada vez es más frágil. Las triadas se modernizan, las armas tácticas se consideran cada vez más usables. Y la ilusión del control, lo que tenemos es un tablero nuclear mucho más inestable y más peligroso. Vemos que la posibilidad real de que los estados aprieten el botón y se desencadene este Armagedón distópico que tanto la literatura del siglo pasado ha hecho referencia, se vuelve una realidad. Y este tablero, sobre todo, ya no es un duelo entre dos potencias como fue en la Guerra Fría, lo cual vamos a ver en el segundo bloque, cómo hemos pasado de un orden bipolar a una competencia multipolar con nuevos actores, nuevas dinámicas, pero sobre todo con mayores riesgos. Bueno, entramos a este segundo bloque. Quería comenzar afirmando que durante la Guerra Fría el orden nuclear se definía por un duelo claro entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Dos potencias, dos arsenales, una lógica de disuasión relativamente estable. Pero hoy el tablero es otro. Ya no hablamos de un pulso bipolar, sino de un panorama multipolar, es decir, con más jugadores, más riesgos y encima muchas menos reglas. Todo esto ha cambiado. Eh, de hecho,
aquí el profesor Ankit Panda tiene un libro muy bueno que se los recomendamos, que se llama The New Nuclear Age, at the Principle of Armageddon, que de hecho vamos a hacer un post en Instagram respecto al libro, y habla que estamos entrando a una tercera ola o una tercera era del tema nuclear, ¿no? La primera, él señala que era esta era de la Guerra Fría, bipolar, que acabamos de hablar. La segunda es cuando cae la Unión Soviética y cómo se evita un poco la proliferación de armas nucleares de los 90 hasta los 2015, 2010, en términos de proliferación, a que más estados puedan usar armas nucleares, como lo señaló Fabio, y esta nueva era en la que estamos hablando de un panorama de caos multipolar en donde los estados están viendo cómo consiguen este tipo de armas y usan las maneras que tengan que usar para poder solucionar sus problemas o disuadir a otros. Entonces vemos que hay mayor riesgo en el panorama internacional en términos de armas nucleares. Y de hecho vemos cómo así sigue aumentando el arsenal nuclear. Vemos que actualmente se calcula que hay más de 12.000 ojivas nucleares entre los estados, principalmente, sobre todo, todavía entre Rusia, Estados Unidos, China, pero estados como Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte siguen aumentando su arsenal nuclear, lo cual justamente pone en riesgo. Y de hecho tenemos que aclarar en que no está permitido por el orden internacional que más países desarrollen armas nucleares. Pero bueno, vemos que esto no se ha cumplido del todo, ¿no? Como bien hemos señalado, las reglas están cada vez más difusas y esto nos pone en una situación aún más compleja. Pero bueno, vamos a hablar ahora de los nuevos actores. Martín, empezamos hablando de China y es que su expansión nuclear es quizá el rasgo más definitorio de esta era. Em, Tiene como objetivo alcanzar la paridad con Estados Unidos y Rusia, responder a defensas antimisiles estadounidenses y asegurar un rol central en la nueva competencia nuclear multipolar. China ha desarrollado muy rápido su arsenal, pasó de tener menos de 300 ojivas en 2019 a unas 500 en 2024 y se espera que alcance entre 1.000 y 1.500 para 2035. Y bueno, para nuestros oyentes, las ojivas o cabezas es una parte del misil balístico intercontinental que contiene un elemento explosivo, plutonio o uranio si es de fisión, y además hidrógeno, y por ello el nombre de bomba H si es de fusión. Em, y bueno, por otro lado, además China ha diversificado sus capacidades. Cuenta con nuevos hilos de ICBM y submarinos para garantizar la supervivencia del arsenal, misiles balísticos de bajo rendimiento, hipersónicos y sistemas orbitales para evadir defensas, y cuenta con un arsenal convencional robusto, además de numerosos misiles de crucero. Entonces, bueno, como vemos, el desarrollo de China ha sido bastante grande, pero sí se ha visto un cambio doctrinal o un cambio en la mentalidad, ¿no? Por así decirlo. Y es este posible abandono de la política de no primer uso, como comentábamos antes, de ser el segundo que pega, ¿no? Entonces, bueno, ha adoptado o está adoptando más bien un lanzamiento si detecta un ataque. Lo llamaríamos así la política. Y un uso limitado de las armas nucleares en conflictos regionales, porque como explicamos antes, no se trata de armas convencionales, ya son palabras mayores. Definitivamente, Tania, China es uno de los actores más relevantes en el panorama internacional en términos nucleares, pero desde el punto de vista asiático no es el único. También está Corea del Norte, el cual se estima que cuenta con más o menos unas 30 ojivas, pero el número podría llegar a cientos hacia fines de esta década. Además, realiza pruebas constantes de misiles intercontinentales capaces de alcanzar a Estados Unidos y dispone de armas regionales suficientemente fuertes para disuadir un ataque conjunto de Estados Unidos y Corea del Sur. Un poco la estrategia y motivación que ellos tienen es que busca que Washington dude en defender a Seúl, un enfoque de disuasión por negación, al igual que Rusia podría integrar armas nucleares en planes ofensivos, usándolas como escudos para agresiones convencionales. El impacto que ellos tienen a manera regional
es que su arsenal impulsa a Corea del Sur a considerar la nuclearización, lo que podría provocar que Japón y eventualmente otros aliados sigan el mismo camino, debilitando gravemente el Tratado de No Proliferación Nuclear y el paradigma de derecho internacional en materia de no proliferación. Ellos tienen una alianza estratégica con Rusia. Inclusive hemos visto que tropas norcoreanas han incurrido en la guerra con Ucrania, para que vean qué tan fuerte ha sido la alianza entre Corea del Norte y Moscú y Rusia. Eh, y definitivamente también usan como sus armas nucleares como una especie de disuasión para evitar que otros actores los invadan o remuevan el régimen de Kim Jong-un. Fabio, tal vez otro actor en Asia o al Medio Oriente al cual nos podrías hacer referencia. Claro, Martín, creo que aquí es un gran momento de traer a la conversación a Irán, ¿no? Que ha estado en los titulares y ha estado en boca de todos estos últimos meses. Recordar a los oyentes que tenemos un episodio dedicado a eso, con todo este tema de los ataques americanos e israelíes al programa nuclear de Irán. Pero bueno, simplemente yéndonos para atrás un poquito, es interesante el caso de Irán, ya que firmó y ratificó el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1970, comprometiéndose a no desarrollar armas nucleares. Sin embargo, como todos estamos conscientes, Irán no ha cumplido con sus obligaciones bajo este tratado y la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica declaró oficialmente que estaba incumpliendo en junio de 2025, ¿no? Justo antes de los ataques israelíes a las centrales nucleares iraníes. Ahora, es también interesante mencionar que solamente hay 5 países, 5 estados que se les permite tener la posesión de armas nucleares, siendo los 5 miembros permanentes del Consejo de las Naciones Unidas, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la Unión Soviética, sustituida por Rusia, y la República Popular de China, ¿no? La condición especial de estos 5 estados nuclearmente armados, como se les conoce, partía que eran los únicos 5 estados que ya habían detonado un ensayo nuclear, ¿no? Antes de 1967. Entonces, bueno, ya quitándonos al lado ese como contexto histórico y hablando un poco más de la estrategia, la visión de Irán, intenta buscar y equilibrar esa disuasión, ¿no? De la que estamos hablando en el primer bloque frente a Israel y a Estados Unidos, ¿no? Especialmente tras lo que se vio, estos ataques que se produjeron en contra de su programa nuclear, ¿no? Entonces, para el liderazgo iraní, la opción nuclear siempre se ha visto una manera de un seguro, de una manera de evitar cualquier amenaza externa, cualquier intervención. Ahora, los ataques de junio de 2025 y esta ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel destruyó gran parte de la infraestructura y claramente a científicos clave. La cosa es que no se sabe y probablemente no se sepa en mucho tiempo si se erradicó completamente la capacidad nuclear de Irán. Yo creo que aquí lo más claro es que esto no es el caso. Y los daños podrían reconstruirse en cuestiones de probablemente meses o tal vez 1 año, 2 años. Pero bueno, este cambio, este ataque puede tener un gran cambio de doctrina y secretismo. Puede que dé lugar a que Irán no solamente suspenda la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica, sino que también se elimine cualquier tipo de supervisión y que se aumente la opacidad de este programa, ¿no? Que busquen de una manera más por debajo de la alfombra. Y esto, pues, tal vez será asumir mayores riesgos para tener esta opción nuclear todavía más oculta. Y no sé, Martín y Tania, si ustedes saben cómo hacer un arma nuclear. Yo la verdad es que no lo sabía, pero se lo pregunté a ChatGPT y me dio una versión muy resumida de cómo hacerlo. Y estaba tratando de ver qué tan lejos está Irán en el proceso, ¿no? Y así muy, muy resumido, pues lo primero que hay que conseguir es enriquecer uranio hasta grado militar, que es un 90%, o separar plutonio del combustible nuclear usado. Y aquí Irán ya tiene suficiente uranio enriquecido para una bomba, ¿no? Enriqueciéndolo a nivel militar le llevaría tal vez días o semanas. Primera parte. Segunda parte es armar esa ojiva nuclear, ¿no? Diseñar y fabricar pues en dónde va a ir este plutonio, ¿no? Este núcleo del uranio. Y aquí Irán se estima que está a unos pocos meses de tener esta ojiva armada, ¿no? Aunque claramente oficialmente no busca armas nucleares, ¿no? Oficialmente. Pero bueno, ya sabemos que a nivel práctico, claro que es su manera de conseguir este deterrence. Y ahora, un tercer paso es tener los medios de lanzamiento. Esto es por los misiles balísticos de corto, mediano o largo alcance, los submarinos o los aviones, como Martín ha hablado al principio de esta triada nuclear. Y aquí sabemos que Irán cuenta con una amplia gama de misiles balísticos de corto y mediano alcance que podrían alcanzar a Israel, Arabia Saudita o bases americanas en la región.
Y los últimos 2 pasos son el mando y control y la prueba y la doctrina, que son temas que pues, también Irán ha tratado de avanzar últimamente. Entonces, ya entendiendo más o menos este proceso, podemos asumir que Irán está en algún lado de este espectro. No se sabe bien en dónde, pero pues lo más probable es que, digo, el conocimiento lo tiene y es cuestión de pues, que el panorama político esté ahí para evitar que vayan en esa dirección. Pero como estamos viendo el desarrollo ahora, probablemente no sea para dónde van las cosas. Entonces, pues una Irán nuclear completamente, creo que sería un incentivo para una proliferación mayor en el Oriente Medio y aumentaría pues este interés de otros actores por buscar estas armas, ¿no? Para protegerse. Y bueno, esto traería muchísimos más desafíos de los que ya nos enfrentamos, ¿no? Y de hecho tampoco olvidemos a India y Pakistán, cuya rivalidad fronteriza los empuja a acumular arsenal nuclear que inevitablemente se conecta al equilibrio global. De hecho, esta es una de las zonas más calientes y más peligrosas y más cercanas a poder detonar un conflicto nuclear de gran escala. A principios de este año hubo un incremento de escaramuzas entre ambos estados y preocupó a todos los analistas del mundo pensando que esto podría desencadenar un tipo de enfrentamiento nuclear. Esperemos realmente que nunca lleguemos a esto. Pero igual que India y Pakistán, hay otros 3 estados que no son partes del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que es Israel, Sudán del Sur y Corea del Norte, lo cual también genera una especie de peligro y una especie de desincentivo para los estados a seguir ese tipo de normas, porque vemos que hay otros estados que no son parte de este régimen jurídico. De hecho, entre India y Pakistán, podemos calcular que posean entre 160 a 200 armas nucleares cada uno y cuya rivalidad histórica hace que estas aumenten de forma esporádica. Por supuesto que los conflictos incrementan el riesgo entre ellos, lo hemos visto en este mayo, y se ha hablado un poco de la paradoja de estabilidad e inestabilidad. La presencia de armas nucleares puede reforzar la disuasión estratégica, pero al mismo tiempo aumenta la probabilidad de enfrentamiento con armas convencionales. El tema de armas nucleares también tiene un impacto regional y global. De hecho, las acciones de India y Pakistán forman parte del huracán categoría 5, de amenazas nucleares que han llevado a Estados Unidos a adoptar un enfoque más competitivo. La rivalidad de estos 2 países añade complejidad a la ya delicada estabilidad nuclear internacional. También quiero señalar en que el problema no es solamente cuántos países tienen armas nucleares, sino cómo las usan como parte de su estrategia. Los tratados de control de armas se están desmoronando. INF ya no existe, el START expira en el 2026 y de hecho Rusia ya prácticamente lo ha suspendido. China, mientras tanto, ni siquiera quiere sentarse a negociar cómo alcanzar un alto en materia nuclear con Estados Unidos. Vemos que todo esto hace que el panorama mundial sea cada vez más convulso y se normaliza un poco el tema de armas nucleares. Pues a esto suma la cooperación entre rivales. Moscú y Beijing hablan de amistad sin límites, mientras Pyongyang se acerca cada vez más a Rusia. De hecho, tenemos un episodio llamado El eje revisionista, donde analizamos en profundidad esta relación entre autocracias. Y si hablamos de riesgos, la tecnología tampoco ayuda. Misiles hipersónicos, sistemas orbitales, inteligencia artificial. Todo esto hace que los incentivos para atacar primero sean cada vez más altos. El resultado es un escenario plagado de riesgos, errores de cálculo, carreras regionales en Asia y Oriente Medio, debilitamiento del Tratado de No Proliferación e incluso la posibilidad de que actores no estatales lleguen a acceder a estos materiales nucleares. Pues sí, Tania, creo que es una perfecta manera de concluir. Yo creo que si yo pudiera resumir este segundo bloque es con esa frase que dijo Martín ahí brevemente, que hace mención a un artículo excelente de Foreign Affairs, ¿no? Que trata de utilizar la metáfora de un huracán de categoría 5 para hablar de esta nueva amenaza nuclear. Y bien interesante porque ese artículo habla de que a diferencia de la Guerra Fría, este huracán no solamente tiene un ojo, sino tiene varios ojos, ¿no? Y creo que nos ha quedado bastante claro con los distintos ejemplos que hemos dicho, ¿no? Esto no es nada más Irán, sino es Pakistán,
y India es la posibilidad de que más estados las busquen, en el caso de Japón, en el caso de Corea del Sur, o pues con las amenazas que hemos visto por parte de Rusia en el continente europeo, pues que otros países aquí también sientan que sin ese paraguas nuclear americano, buscar su propia manera de defenderse a nivel nuclear sea algo, ¿no? Y para estos temas tenemos episodios más en concreto que les dejaremos en la descripción del podcast. Pero, Tania Martín, yo creo que algo también inquietante es que si usamos esta metáfora de la tormenta del huracán nuclear, no es solamente material, ¿no? No solamente son las ojivas y los misiles nucleares, sino es otra cosa que se está transformando y es muy inquietante cómo se está normalizando el discurso nuclear, ¿no? Y cómo hablamos de lo nuclear. Están cambiando los discursos, está cambiando la manera en la que los líderes las contemplan y eso creo que es algo tan peligroso como las armas mismas. Entonces vayamos a este tercer y último bloque de hoy y hablemos de la banalización de lo nuclear y si se está normalizando lo impensable. Pues chicos, si en el bloque anterior hablábamos de los actores y de la complejidad de este nuevo orden nuclear, ahora toca fijarnos en algo quizá más sutil, pero igual de preocupante, que son los discursos. Durante décadas, tras la Guerra Fría, hubo una especie de status quo nuclear. Las armas atómicas se consideraban un vestigio de otra época y el horizonte parecía ser el desarme. Hoy esa pausa terminó. La estrategia nuclear ha vuelto al centro de las grandes potencias y con ello también está cambiando lo que pensamos sobre estas armas. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el debate se ha vuelto mucho más permisivo. Definitivamente, Tania. De hecho, por un lado, se percibe que la disuasión es cada vez más difícil, lo que lleva a asumir más riesgos. Y junto con eso se está debilitando la repulsión moral hacia lo nuclear. A medida que se desvanecen las memorias de Hiroshima y Nagasaki, algunos empiezan a hablar de estas armas como si fueran usables. De hecho, vemos que esto es común en todo el discurso político. Cada vez los discursos más radicales están calzando entre la clase política de todos los países, lo cual no sería la excepción, o mejor dicho, no es la excepción en el ámbito nuclear. Desafortunadamente, los estados están olvidando de lo que implica el uso de armas nucleares y lo que implica la guerra. Pero es parte del realismo político que hoy en día caracteriza a esta fecha. Si a eso le sumamos que este es un mundo más violento y la intromisión del IAEA y la revolución de las tecnologías, vemos que es más probable que se llegue a este punto, ¿verdad? De hecho, Skynet de Terminator cada vez se vuelve una realidad, que los estados tengan este tipo de inteligencia artificial que esté lista a atacar a otro estado si es que percibe que hay algún tipo de riesgo de ataque nuclear de manera instantánea. Entonces, esto complejiza aún más el panorama y lo vuelve más peligroso. A esto quiero sumarle que en los wargamings que han hecho varios de los estados y han modelado conflictos entre Estados Unidos y China, por ejemplo, cuando han introducido a una inteligencia artificial a jugar el confrontamiento entre Estados Unidos y China, siempre ha terminado en uso de armas nucleares, lo cual sale mal negocio para absolutamente todos los actores. Sin duda, Martín. Aquí es más interesante hablar también de un caso que hemos visto recientemente con la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, ¿no? Cómo se utilizó muchísimo la retórica nuclear por parte de Putin en amenaza a cualquier estado de la OTAN que se involucre o inclusive él te planteó la utilización de estas armas de manera táctica en Ucrania, ¿no? Y no fue hasta la intervención de China, igual hace unos 2 años, año y medio, que este tipo de retóricas no redujo por parte del Kremlin, ¿no? Y digo, hasta entonces no dejaba de ser un tema más como amenaza, como retórica, pero cuando se utiliza más este estilo de discursos, pues existe más la posibilidad de que deje de ser simplemente retórica y alguien considere realmente utilizarlo, ¿no? Y bueno, igualmente en el caso de India y Pakistán, ¿no? Fue un intercambio convencional, pero ese discurso nuclear también empezó a ser parte de las declaraciones políticas de ambos estados, ¿no? Lo cual nos hace darnos cuenta que puede ser, es cierto que tener armas nucleares o que ambos estados las tengan sea una manera de evitar jamás usarlas, porque sabes que se te va a responder de la misma manera, ¿no? Regresando al concepto de la disuasión de destrucción mutua asegurada, pero eso no implica que no sea también parte de esa toma de decisiones, ¿no? Que deja de ser racional a veces. Y aquí nos trae de nuevo, yo creo, la conversación a ese colapso de los tratados de control de armas,
porque como hemos estado hablando, los más importantes como el Tratado de No Proliferación, el START, pues están completamente agonizando y China se niega a entrar en este estilo de negociaciones, ¿no? Entonces, esto deja el terreno cada vez más libre, que los estados sigan pensando en las armas nucleares como algo a desarrollar. Y en paralelo tenemos el caso pues, de Irán, que suspende su cooperación con este estilo de organismos. Entonces, aquí ya ni siquiera existe esta transparencia de lo que está ocurriendo en sus programas nucleares, ¿no? Y aquí, una vez más, es tocar el tema, pero creo que es lo más llamativo de todo esto, que este estilo de retóricas hace que haya más voces que empiezan a aceptar la idea de que otros aliados se armen. He leído que hay asesores o antiguos asesores de Trump que inclusive han llegado a decir que sería racional que Corea del Sur desarrollara su propia bomba, ¿no? Como una manera de también reducir los gastos de los militares americanos estacionados en la península de Corea, ¿no? Pero bueno, si esto ocurre, probablemente Japón también se sume a esto y lo mismo podría ocurrir en Europa, ¿no? Con países como Polonia o Alemania buscando este armamento, ¿no? Entonces, esto definitivamente sería un golpe letal para el Tratado de No Proliferación y para la seguridad internacional. Entonces, en definitiva, los discursos han pasado de hablar de reducción y control, parece que se acepta más este mundo donde hay más armas, más riesgos y más países que buscan esta capacidad nuclear, ¿no? Una normalización que creo que está más allá de hacer el mundo más seguro. Todo lo contrario, yo creo que nos acerca a un escenario donde lo más impensable podría empezar a sonar posible. Justamente, Fabio, creo que, como hemos señalado en distintos episodios a lo largo del año, hay un debilitamiento tremendo en materia de derecho internacional. Y al no haber normas que están rigiendo el comportamiento de los estados, se genera este caos, este desorden, que al final contribuye a que cada quien haga lo que quiera, pero sobre todo, si aplicamos estos principios al tema nuclear, vemos que está en riesgo justamente la persistencia de la humanidad en su conjunto. Pues además, Fabio, ahora que comentas sobre Japón, justo este año se celebran, bueno, se celebran, no, han pasado 80 años desde los ataques de Hiroshima y Nagasaki y con esto me gustaría añadir que esto no es un episodio tremendista, ni mucho menos, no queremos alarmar a nuestros oyentes, pero queremos añadir que no es un tema tabú, que se puede hablar de una posibilidad de que se incorporen los conflictos de una manera u otra y esta quizás sea la transformación más peligrosa. Entonces, bueno, ya hemos comentado sobre todo el análisis internacional actual del, bueno, el panorama global del ámbito nuclear, pero ¿qué alternativas creéis que pueden existir para frenar o al menos contener este huracán nuclear? Es una gran pregunta, Tenny, y ojalá ser un experto en desarme nuclear. Yo tuve un profesor muy bueno. Mi mejor profesor de la carrera era experto en estos temas. Me encantaría darle ahora una llamada y preguntarle. Pues yo digo, con el poco conocimiento práctico que tengo ahora sí que trabajando estos temas, es que yo no sé, yo veo poca alternativa sin tratados multilaterales. Es que estas carreras de seguridad, no sé, el dilema del prisionero, ¿no? O sea, siempre va a haber un Estado buscando, a menos de que todo mundo con esta capacidad nuclear deje de buscarlas. Y estamos viendo cómo los espacios multilaterales cada vez están más deteriorados. Entonces, no veo la manera en el que no haya otro camino más que el multilateral, por lo menos con este tema en concreto. Y tanto, o sea, vemos que de verdad las grandes potencias ni siquiera cuando tratamos de temas existenciales como cambio climático, como otra pandemia, o sea, no se quieren hablar entre sí con este tema que directamente involucra su armamento, pues todavía menos. Entonces yo la verdad es que quisiera creer que hay una avenida, pero no la veo. No sé tú, Martín. Yo creo que tenemos que esperar a que la clase política actual pase. Esta clase política que no cree en el sistema multilateral, que no cree en mecanismos de cooperación para encontrar ciertas soluciones. Y por más realista que seamos, siempre tiene que haber ciertas reglas de juego que den previsibilidad a la forma en cómo actuamos. Yo apostaría a esperar a que vuelva a haber una clase política que crea en los sistemas multilaterales y que esto permita llegar a cierto tipo de acuerdos o consensos para no seguir incrementando nuestro arsenal nuclear, que al final hace, como bien lo señalé al inicio del capítulo, que no puedes ganar la guerra, simplemente destruyes. Entonces no tiene razón de ser si es que en última instancia no puedes alcanzar tu objetivo político. Más allá de la disuasión, y queremos que actualmente hay armas suficientes para poder tener disuasión completa,
necesitamos de nuevo una clase política que crea en el sistema multilateral para frenar este tipo de incrementos en armas nucleares. Pero al día de hoy, yo tampoco creo que, por lo menos en unos 5 o 10 años, va a seguir habiendo una proliferación tremenda en términos de tecnología nuclear y países que tal vez busquen adquirir ese tipo de tecnología para mala suerte de la humanidad. Está claro bueno, como ya hemos visto a lo largo de la historia, tiene que pasar algo tremendista para que se tomen medidas. Así que bueno, no sabemos cuánto durará esta neutralidad global, por así decirlo, pero esperemos que mucho tiempo. Si un mundo después de otra detonación nuclear en el ángulo bélico, creo que sería un mundo muy, muy jodido. Honestamente, yo espero jamás enterarme de un mundo así. Esperemos que esta disuasión aguante, aunque la coordinación multilateral se erosione, por lo menos que esta disuasión siga en pie, porque un conflicto nuclear sería la perdición. O sea, fue el temor de todo el mundo en los 60, 70, ¿no? En la Guerra Fría, y creo que, bueno, sí, como dices tú, Tania, no hay que ser alarmistas, pero ser conscientes que es una realidad y Eso es. que hay que estar muy atento, ¿no?, a las decisiones políticas. Pero bueno, ha sido un tema muy, muy interesante, ¿no?, hablar de este huracán nuclear. Gran episodio. Bueno, chicos, pues finalizado este episodio viene la pregunta del millón y es ¿cuál va a ser el tema del próximo episodio? Bueno, yo hace tiempo vengo insistiendo para tal vez tocar un tema eh, tecnológico, las grandes empresas digitales y el tema de los microprocesadores, la economía digital y los problemas sociales. Está el tecnofeudalismo que habla Varoufakis, tal vez creo que sería un buen tema para tocar. Y otro tema que a mí me ha gustado últimamente, que he visto que está un poco en boga de los internacionalistas, es el tema de neutralidad activa, ese tipo de rol que los países no alineados están jugando en este escenario de competencia hegemónica. Fabio, ¿tú tienes algunas alternativas, algunas ideas que podamos tocar en futuros episodios? Tengo 2 ideas, Martín, antes de decirlas, simplemente para elaborar un poco sobre los 2 temas que dices. El tema tecnológico me parece brutal. Yo diría que sea el que sigue, porque últimamente estoy leyendo un libro sobre el tema, se llama Chip War, de Chris Miller, y habla de la lucha por algo crucial para la economía, la geopolítica, que son los microprocesadores, ¿no? Entonces, yo creo que tocar todo el tema de la economía, lo importante que es la relevancia de este componente tecnológico para no solamente el progreso tecnológico, sino un lugar clave geopolítico que es la isla de Taiwán, porque ahí está una de las fábricas más grandes de microprocesadores, creo que sería brutal. Y obviamente sumarle todo el tema social, todo el tema de las empresas tecnológicas que son fuertísimas, ¿no? Y estos billonarios, creo que sería perfecto. Segundo tema que dices, Martín, también me encanta, neutralidad activa. Lo tocamos mucho en uno de los últimos episodios del podcast, en el del sudeste asiático, cómo los países de esta zona han tratado de tener esa neutralidad con respecto a Estados Unidos y China, y cómo a lo mejor están perdiendo. Entonces, creo que esa región está ahí cubierta, pero podríamos tocar otras regiones y cómo está navegando la rivalidad geopolítica. Pero mis 2 ideas para futuros episodios podrían ser, una, analogías históricas. Hace unos meses en la edición de Foreign Policies había un artículo, una serie de artículos muy interesante que hacían comparaciones históricas de la administración de Trump con otras épocas, y se me hizo muy interesante a lo mejor hacer algo similar para el panorama geopolítico en el que nos adentramos, estilo hacer una comparación a lo mejor normativa y de discurso, cómo se ve al eje revisionista con cómo se veía al eje de la Segunda Guerra Mundial o al eje del mal de los 90, ¿no? Desde la perspectiva del discurso, ¿no? Y cómo se le ve al, entre comillas, enemigo, podría estar interesante. O a lo mejor también esa comparación histórica del proteccionismo en el que nos adentramos y ese aislacionismo americano comparado con el de los años 30. Creo que puede estar también interesante. A lo mejor muy condensos y muy densos mis opciones, pero bueno, como poner algo ahí. Y otra idea, ¿por qué no hablar de a lo mejor el Estado de Derecho y las cortes, los tribunales en contra de los políticos? Y esto se me viene a la cabeza porque últimamente estamos viendo muchos procesos en contra de políticos. El caso de Trump, Le Pen en Francia, Uribe en Colombia, Bolsonaro en Brasil. Y bueno, claramente se me hace muy interesante hablar de no solamente el Estado de Derecho, sino las consecuencias políticas que las decisiones de los tribunales tienen, ¿no? Y cómo se habla esto, cómo se utiliza también como material político para regresar, ¿no?
Entonces, no sé, ideas ahí para episodios de Geopol, para episodio general del podcast, ahí iremos viendo, estoy seguro. Pero bueno, el tecnológico se me hace, Martín, que ya tenemos que tocarlo, ¿no, Tania? Llevamos un rato igual Sí, arrastrándolo. sí, la verdad es que parece que lo estamos evitando, pero a mí, por cierto, se me ha ocurrido un tema que, bueno, no sé si dará para un episodio, pero es los territorios clave o tierra de nadie, como puede ser la lucha por la Antártida, por la carrera espacial, algún tema así que está en desarrollo, sería también bastante interesante. Sí, sí. El Ártico creo que puede ser un gran tema también. Me encanta. Sí, de hecho, Tania, el tema aeroespacial creo que es muy interesante. Tim Marshall ha sacado su libro hace un año y medio, The Future of Geography, y justamente habla de cómo la carrera espacial está tomando de nuevo relevancia en el panorama internacional, así que creo que también podría ser un buen tema. Pero bueno, si nuestros oyentes quieren sugerir algún tema que les gustaría que toquemos, nosotros más que encantados de recibirlos. Nos podéis comentar en Instagram, no comemos, no mordemos a nadie. Podéis ponernos en comentarios si queréis que hablemos, bueno, en los comentarios de las publicaciones o por mensaje directo. Nos podéis comentar si os interesa algún tema en específico y nosotros vemos cómo nos organizamos. Nuevamente, muchas gracias a todos y todas por habernos sintonizado. Y aquí estamos sus hosts favoritos en materia de relaciones internacionales.